No pretendía aún compartir experiencias, pero creo que esta, aunque sea algo muy pequeño, me gustaría que quedara como un recuerdo. Sin embargo, como es un evento algo reciente, preferiría, por favor, guardar el anonimato. Esta semana, y luego de 38 días, el joven abuelo de mis pequeños, de apenas 49 años de edad, perdió la batalla contra esta enfermedad que aqueja hoy sin piedad. Mi pareja, al ser el hijo mayor, fue el primero en recibir la noticia y quien tuvo la difícil tarea de comunicárselo a su madre. Aquella noche, después de recibir la noticia, los gritos y llantos desesperados se escuchaban por toda la cuadra, dejando en evidencia, por las palabras entre aquellos gritos, que ella tenía todas las intenciones de terminar con su propia vida en ese momento. Por lo que algunos miembros de la familia fueron llegando a la casa para intentar tranquilizar un poco la situación. Y se logró, pues todo se calmó un poco durante un rato. Al mismo tiempo, en el hospital se debía iniciar rápidamente el proceso pertinente. Y al ver a mi pareja tan desesperado por no poder encontrar con quién ir, con mucho pesar, ya que no me gustaba dejar la responsabilidad de mis hijos a alguien más, encargué a mis dos pequeños de 2 y 5 años con mi cuñada para poder acompañarlo. Cuando ya estábamos en la sala de aquel hospital, no pasó mucho tiempo para que llegara el tío de mi pareja, hermano de mi suegro, por lo cual no dudé ni un segundo y bajé lo más rápido que pude para cederle mi puesto, ya que solo permitían el ingreso de 2 personas. Por lo que me despedí de ellos y les comenté que regresaré a casa para ver si necesitaban ayuda con cualquier cosa. Total, mi pareja y su tío se encargarían de todo y estarían ocupados un muy buen rato con los trámites. En este punto, cuando iba de regreso, fue que, recuerdo, comenzaron a pasar cosas extrañas, mucho para lo que estábamos acostumbrados en esos ambientes familiares. Pasé a una farmacia para conseguir calmantes naturales para mi suegra, cuando mi cuñada me llama por teléfono y se escuchaba un poco distraída o descolocada, no sabría cómo describirlo. Dijo que solo había llamado para ver si volvería pronto. Su tono era raro aún para la situación, así que le pregunté que si pasaba algo más, a lo que ella se negó a responder, hablando y preguntando por otras cosas que no tenían nada que ver con mi pregunta. Por lo que, bueno, solo la calmé diciéndole que ya iba regresando. Al llegar, mi suegra estaba en completo silencio rodeada de hermanas y familiares. El ambiente era algo extraño. Creo que solamente sentía el contraste de todo el ruido en aquella casa que había antes de irme, y que ahora era un silencio casi abrumador. Y todos en casa simplemente estaban ahí sin decir nada y viéndose de vez en cuando. Fue algo extraño. Me dirigí con mi suegra y le di los tranquilizantes que, aunque ella no estaba tan convencida de tomarlos, terminó aceptándolos.
Creí, eso sí, que tardaría más en hacerlo, por lo que supuse que ella sabía que le vendrían bien. Cuando vi que los tomó, yo ya estaba un poco más tranquila con ello. Fui a buscar a mis hijos y a mi cuñada a un cuarto que estaba apartado de los adultos, cuando vi que ella tenía una mirada extraña. No parecía estar principalmente triste por la pérdida, sino nerviosa. Cuando le pregunté si estaba bien, me contestó temblando que no. Trabándose y temblando al hablar, me contó que unos momentos antes de que ella me llamara, estaban todos haciendo un escándalo. Mi suegra llorando, sus familiares también, pero reflejando un dolor que se contagiaba en el ambiente. Y había un lugar cerca de la puerta de la entrada donde colgaban las llaves, el cual, de un momento a otro, y sin que alguien estuviera cerca de ahí, comenzó a temblar, agitándose cada vez más fuerte y brusco, haciendo mucho ruido y tirando todas las llaves al suelo. Y después de ese movimiento, toda la familia en la sala se tranquilizó. De hecho, mi suegra hasta este punto continuaba haciendo estos comentarios sobre atentar contra su propia vida, y los cuales se detuvieron en ese instante, convirtiéndose todo en silencio. Después de escuchar lo que me contó mi cuñada, no sabía qué decirle, pero tampoco podía cuestionar nada, pues eso explicaría la expresión de toda la familia cuando llegué. Por lo que aquella noche me llevé a casa a mis pequeños casi escondidas, pues mi hijo de 5 años estaba muy afectado por la pérdida de su abuelo, y el ambiente no ayudaba para nada a que se tranquilizara. Y la familia, por supuesto que insistirían en que nos quedáramos ahí. Uno como adulto puede asimilarlo o tratar de llevar todo eso aún con un ambiente así. Puede ser difícil, pero lo entendemos. Pero a mis hijos no quería exponerlos a todo aquello. Quería que estuvieran de lo más tranquilos, pues ya de por sí la noticia no era fácil. Y claro que amaban a su abuelo. El más pequeño fue el primero en dormir, sin mucho problema, de hecho. Pero mi hijo mayor no lograba conciliar el sueño, y ya llevaba un buen rato intentándolo. Por lo que me quedé haciéndole compañía sentada en su cama, cuando, en las escaleras de la casa, comenzó a escucharse como si alguien fuera subiendo, lento y paso a paso, pues la madera crujía de tal manera que te daba a entender que alguien o algo iba subiendo. Y por supuesto que no había escuchado la puerta como para haberme enterado que alguien había entrado. Al instante volteé a ver a mi hijo, buscando o esperando alguna expresión en él que me confirmaran que sí era real lo que había escuchado. Pero en ese lapso al parecer se había quedado dormido, cosa que me sorprendió, pues fue de un momento a otro en que había logrado conciliar el sueño. Y al sufrir de vez en cuando terrores nocturnos,
creía que esto le robaría el sueño por completo al escucharlo. Pero no. A lo que creí que simplemente me había sugestionado o venía cargando con todas las emociones de ese día. La tarde siguiente, en medio del velorio, como cualquier niño, mis hijos comenzaron a ponerse inquietos, hasta que el mayor consiguió escabullirse de mi vista y salí tras él con mi hijo más pequeño en brazos. Lo buscaba por todo el lugar, caminando por los pasillos en los que recordaba que se había ido, cuando, pasando por una estancia, comenzó a buscarlo con la mirada, pero no lo encontré. Y bueno, al pasar por la sala donde velaban a mi suegro, vi algo que me dejó paralizada al instante. Entre aquellas sillas, adornos, gente sentada, otra de pie, solas, en grupos, al lado del féretro, en aquella capilla, estaba mi suegro de pie, justo detrás de unas señoras que conversaban una al lado de la otra. Y la verdad, se veía como cualquier otro día que lo hubiera visto en vida. Se veía con una concentración profunda en lo que platicaban aquellas mujeres, como si no quisiera perderse de ninguna palabra de lo que hablaban en ese pequeño grupo. De ver aquello, no pude evitar olvidar por un momento que buscaba a mi hijo. Era como si ver esto me hubiera dejado en un pequeño trance por un momento. Pero de un segundo a otro, regresó a mi mente la preocupación de que mi hijo pudiera perderse o que saliera corriendo hacia la calle. Por lo que reaccioné y me fui rápido de ahí, volteando hacia atrás y ver la sala donde aún seguía de pie, hasta que me alejé de ahí y ya no pude volver a verlo cuando regresé. Por supuesto que no iba a comentarle a nadie en ese momento. Claro que no sería prudente, o podría tomarse de una mala manera, por lo que simplemente me lo guardé, hasta ahora que les estoy contando. Al día siguiente, se realizó la misa y el funeral para despedirlo de la mejor manera. Cuando terminó todo aquello, ya era mediodía y regresamos a casa, donde todo transcurrió como creo que sería normal después de despedir a algún ser querido. Todo de cierta manera tranquila, y cada quien viviendo a su manera su duelo. Al caer la noche, aproximadamente a las 8, solo quedábamos en mi casa mi suegra, una prima, mi pareja, mis 2 hijos y yo. Y los niños en ese momento jugaban, corrían y peleaban entre ellos. Cada vez hacían menos caso y más ruido, por lo que mi pareja se molestó y levantó la voz pidiéndoles que se comportaran. Y yo, en voz baja, solo le dije que estuviera tranquilo, tratando de calmar todo aquello. Pero no lo culpo. Habían sido días muy agitados emocionalmente, pero aún así, era verdad que estaban armando un escándalo que podía salirse de control. Mi pareja, al escucharme, retrocedió y se sentó quejándose en voz baja del comportamiento de nuestros hijos, cuando, teniendo la vista dirigida hacia él, podía ver con el rabillo del ojo la parte de las escaleras.
y pude ver con esa parte de la vista cómo una de las fotografías que teníamos colgadas se movió bruscamente, como si alguien lo hubiera golpeado en uno de los costados, y terminó rompiéndose al caer al suelo. Y de nuevo, más de una persona fuimos testigos de todo aquello. Por automático, llegó a mi mente la forma en la que mi suegro se molestaba cuando mi pareja o alguien más regañaba o le llamaba la atención a cualquiera de sus queridos nietos. Por lo que di por hecho que era él quien estaba ahí, probablemente regañándonos por última vez, antes de despedirse para siempre.